Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Tú eres santo. Te adoramos, Señor. Bendigo tu nombre y te exalto. Ahora voy a pedir a los adultos que quedaron y los jóvenes que están dentro del templo. Y si hay alguien por afuera, por favor, el favor de entrar, porque el Señor va a hablar a nuestros corazones. Esto es lo que estamos esperando toda la semana. Ya le hemos dado nuestra adoración, le hemos dado nuestra alabanza, porque somos un pueblo agradecido de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántos están agradecidos de lo que Dios ha hecho? Que tal vez ha sido una semana difícil. Bájamelo un poquito más, porque esto está muy alto. Te adoro, Jesús. Uy, bájalo. Tal vez ha sido una semana difícil para muchos. Pues solo un poquito, no es para tanto. Tal vez ha sido una semana difícil para muchos, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén, aleluya. Hasta aquí el Señor ha permitido que estemos aquí en medio de problemas. Tal vez en el medio de la semana sentiste que no ibas a poder terminar la semana, pero let's see, it's Sunday. You made it. Amen. Tú lo lograste, estás aquí. Amén. Estás aquí. Tal vez hoy tuviste que cargarte para venir a la iglesia. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que tu carne no quiere venir y tú te tienes que agarrar así por la camisa, como Julie va a tener que hacer cada mañana, empezando el próximo domingo. Cargarse. Llegar hasta la casa del Señor. Pero venciste. Y hoy vamos a hablar, a mí me encantan los libros del Antiguo Testamento, porque hay una razón por la que ellos están ahí. Y mucha gente dice, no, estamos en la gracia, ya esos libros no se deben tocar. Pero tú sabes por qué ellos están en el canon. Porque esos libros son experiencias. Son experiencias de gente que trataron con un Dios poderoso. Amén. Y que a veces nosotros como iglesia ignoramos que ese Dios todavía tiene exactamente el mismo poder que tenía en aquellos tiempos. Lo hemos convertido en un Dios impersonal, en un Dios que muchas veces miramos al cielo y no sabemos dónde está. Muchas veces miramos dentro de nuestro corazón y tampoco lo podemos encontrar. Y yo te quiero traer un tema en esta tarde, una reflexión. No predico hasta las 9 de la noche, no vamos a salir a las 9 de la noche como dijo la pastora, de que yo hablaba mucho. Eso no es verdad. Yo no fui. ¿Quién fue este? ¿Uno de los del instituto? ¿Uno de los estudiantes del instituto fue? Acuérdense que tienen examen en la próxima semana. No, vamos a traer lo que el Señor haya puesto en mi corazón. Que hasta ayer, pues, y como yo digo, Señor, es tu palabra. Y llega el último momento y Señor, lo que hay es un texto. Pues a eso vamos. Vamos a estar puestos de pies. Y vamos a buscar en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Y vamos a leer el verso 5. Cuando todos los tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a repetirlo todo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué poderoso, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que tú me das, Dios mío, de estar en este lugar santo, exponiendo tu palabra, Señor. Tu pueblo, Señor, necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu voz. Señor, algunos necesitamos aliento, algunos necesitamos nueva fuerza, Señor. Y tu palabra hace todo eso, tu palabra consuela, tu palabra levanta, edifica, Señor amado. Padre, abre nuestros corazones, Dios mío, para recibirla.
Señor amado, y que podamos atesorarla, Señor, y que produzca en nuestras vidas, Señor, el cambio, porque tu palabra es como martillo que rompe la piedra en dos, Señor. Padre Santo, y nosotros sabemos la fuerza de tu palabra, Señor, y por eso te pedimos, Dios mío, que en esta tarde tú hables a nuestros corazones, porque queremos ser distintos, Señor. Padre, todo lo dejo en el nombre de tu Hijo amado, a quien doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Diana, por favor, tú puedes mirar ese abanico hacia la congregación. Porque es que si me pongo muy cómoda, pues hablo hasta las 9. Si me da calor, sí, avanzo. O sea, que la dirigieran no hacia mí, que lo dirigiera hacia él. Hoy vamos a hablar sobre, bajo el tema, puede sentarse, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema, hay que pasar el Jordán. Hay que pasar el Jordán. Julie, ¿pero qué es el Jordán? ¿Sabes lo que era el Jordán? El Jordán era un río, que era lo único que estaba en el medio, entre el pueblo de Dios que estaba en el desierto, y la tierra prometida. El Jordán era un río bien sucio, y un río grande, y un río imponente, y era lo que estaba en el medio de que aquel pueblo pasara y tomara posesión de lo que Dios le había prometido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después que Moisés muere, el pueblo está un poquito desolado, está triste. Su líder había muerto y el Señor le había ordenado que marcharan, que siguieran marchando ahora bajo el mando de Josué. Ellos se estancan por unos momentos en Sitín, y al cabo del rato comienzan a caminar, comienzan a marchar. Dios le da la orden a Josué de que marche, de que el pueblo marche. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos, yo quiero darle énfasis a unas cosas que pasaron antes de que se pasara el Jordán. Antes de que el pueblo pasara el Jordán, reposaron 3 días. El pueblo comenzó a caminar por orden de Jehová, que les dijo: caminen. Pasar el Jordán significaba muchas cosas. Pasar el Jordán no era necesariamente que iban a llegar allí y llegamos y esta tierra nos la dieron, aquí llegamos, aquí vamos a acampar, aquí vamos a hacer nuestra casa, aquí vamos a hacer nuestra vida. Pasar el Jordán significaba que tenían que ir a conquistar. ¿Y cómo se conquista algo? Luchándolo, peleándolo. Ellos iban a pelear, y tal vez mientras más se acercaban a la orilla del Jordán, tal vez en muchos de ellos el temor aumentaba. Pero Dios le dice a Josué que reposen 3 días allí al ladito del Jordán. Entonces, esa es una de las cosas que pasó antes de pasar el Jordán. Reposaron 3 días. Después, ¿qué es lo que pasa? Al cabo de los 3 días, Dios le dice a Josué: dile a los oficiales que instruyeran al pueblo, que educaran al pueblo. Algo importante iba a pasar. Josué levanta a sus oficiales y le dice: vete por el pueblo e instrúyelo. Y esto es lo que tú le vas a decir al pueblo. El arca del pacto. El arca del pacto lo van a levantar 12 sacerdotes. Y ellos van a pasar. Y cuando ellos pasen, entonces el pueblo va a ir detrás. O sea, se acabaron los 3 días de reposo. Está el momento de la instrucción en que Dios le está diciendo a los oficiales, o sea, los líderes que tenía Josué para ayudarlo con el pueblo, que instruyan al pueblo. Porque algo importante iba a pasar. ¿Qué representaba el arca del pacto? El arca del pacto representaba la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a Josué? Que los oficiales le digan al pueblo que cuando pase el arca del pacto, entonces ellos caminen detrás. O sea,
sin la presencia de Jehová al frente, no se iba a lograr. Hay muchas situaciones en nuestras vidas que nosotros caminamos primero y la presencia de Jehová está atrás. Y por esa razón, tal vez muchas de las circunstancias que nos rodean no cambian. Porque no estamos recibiendo la instrucción. ¿Qué fue lo que Dios le instruyó a Josué que le dijera a sus oficiales, para que los oficiales le dijeran al pueblo que cuando pasara el arca del pacto, entonces ellos caminarán detrás? El momento más importante de la vida de este pueblo estaba por suceder. El momento más importante de tal vez en tu vida está por suceder. Siempre y cuando tú sigas la instrucción. ¿Ya has reposado 3 días? ¿Ya te has preocupado suficiente en tu problema? Yo me imagino que durante esos 3 días aquel pueblo de Israel, que era una nación nueva, porque los que eran de 40 años para arriba habían muerto en el desierto, después de haber estado 40 años dando vuelta alrededor. Y la razón por la que estuvieron 40 años en el desierto fue porque no supieron escuchar la voz de Dios. Pero esta nueva generación que se levanta está dispuesta a pasar ese Jordán. No sin miedo, tal vez tenía mucho miedo. Allá estaba el Amalecita, estaba el Eteo, estaba el Amorreo, habían 500,000 teos allá en el otro lado esperándolos para pelear con ellos, porque no le iban a dar la tierra porque sí. Pero cuando tú escuchas la instrucción de Dios, cuando las instrucciones de Dios, tú abres tus oídos. A veces nosotros tenemos los oídos tan abiertos al enemigo, a nuestra circunstancia. Estamos oyendo 1000 voces menos una: la voz del Señor. Mira, amado, cuando tú no sepas qué hacer, este es el libro de instrucciones. Y si no me entiendes, dice la palabra que el que quiera sabiduría, que la pida, y el Señor se la da. Entonces, ¿por qué recalco en la importancia de que los oficiales estaban instruyendo al pueblo en qué era lo que tenían que hacer? Porque Dios quería estar seguro que cada uno de ellos entendía cuáles eran las instrucciones para poder vencer. Ustedes dirán, siempre estamos escuchando lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios quiere estar seguro que tú sabes cuáles son las instrucciones. Y muchas veces, aunque el Señor nos instruye, nosotros continuamos haciendo las cosas como no son. Pero hermano, hay que cruzar el Jordán. Hermano, Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas. Iglesia, tu redención está cerca. Pero hay que cruzar el Jordán. Como yo decía en la clase de la semana pasada, viene el esposo, la novia tiene que salir a recibirlo. ¿Ok? Iglesia, hay un mundo allá afuera que nos necesita todavía. Y mientras ganamos esas almas, nos seguimos acercando al reino. Pero si nos hemos sencillamente quedado sentados esperando por más de 3 días, tú no vas a ser de los que va a cruzar el Jordán. A veces, amados, las cosas hay que hacerlas aunque sea con miedo. Porque tú sabes qué, porque el que está contigo mayor es. Amén. Algo que el Señor siempre, Dios en el tiempo de la ley, en este tiempo, era un Dios no de muchas palabras. Cuando el pueblo no sabía qué hacer, el Señor simplemente decía una palabra: marchen, caminen. No, pero marchen. Mira que está este lado, mira que va a pasar esto otro, mira lo que está al frente. Marchen. El Señor nos dice en esta tarde que marchemos. Ya reposamos los 3 días, ya nos instruyeron, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que va? Ahora va que la presencia, el arca del pacto va al frente. En tu vida ya reposaste, el Señor te instruyó. ¿Sabes lo que el Señor te dijo? Que Él mandó a su Hijo por ti y que con Él eres más que vencedor. Y como tú eres más que vencedor, you're ready. Tú estás listo. Tú estás listo. Entonces, ya estás instruido. Ya estás esperando que la presencia de Dios vaya al frente de tuyo. O sea, cada decisión que tú vas a tomar, cada paso que tú vas a dar, tú estás
contando con que la presencia de Dios está al frente. El arca del pacto ya iba al frente. Entonces, ¿qué más iba a pasar antes de cruzar el Jordán? Una cosa bien importante, que fue el texto que leímos. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya está el arca del pacto caminando. Lo sacaron de por allá de donde lo tenían y iban orientándose hacia el frente. ¿Por qué? Ahora, ¿qué había que hacer? El pueblo se tenía que santificar. Le va a decir: Julie, here we go again. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no vayas aquí, y no vayas allá, y no puedes hacer esto ni lo otro. ¿Qué significa ser santo? Ser santo es separado. Ser santo es tomar una decisión. Tomar una decisión de que yo voy a ir. Yo voy a enfocarme y yo voy a ir en pos de Cristo. Yo voy detrás de la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que Él me pida que yo haga, yo lo voy a hacer. Aunque eso resulte incomodidad. Después vamos a hablar de una pequeña incomodidad que pasaron los hombres de Israel después que cruzaron el Jordán. ¿Por qué? Porque nuestra carne se acomoda. Y en nuestra carne nosotros queremos actuar. Y en nuestra carne nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Y por eso era importante que el pueblo entendiera que el arca del pacto iba al frente. Que la presencia de Jehová iba al frente. No es lo que tú quieras. No, porque no te va a salir como debe ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Porque tú tienes libre albedrío. Eso te dio el Señor desde que creó a Adán. Libre albedrío. Él jamás, nunca va a forzarte a hacer nada. Tú no tienes que hacer nada si tú no quieres. Pero si tú quieres cruzar el Jordán, tú tienes que ir en pos de la presencia de Jehová. Si tú quieres cruzar el Jordán, tú te tienes que santificar para que mañana Dios haga maravilla. Y eso es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. Vamos a santificarnos. La santificación incluía lavarse, bañarse, limpiarse, lavar la ropa. Esos pobres hombres y mujeres y niños que andaban con esa ropa tan asquerosa en aquel desierto, todo. Y el Señor les dijo: santificaos. Vamos a lavar nuestra ropa, vamos a lavar nuestro cuerpo, porque lo que viene mañana es grande. Iglesia, lo que viene mañana es grande. Amén. Es grande para tu vida. Amén. Es grande, ya sea que todavía nos quede aquí un tiempo o que el Señor venga mañana. Lo que viene es grande. Lo que viene para tu vida, si tú decides santificarte y cruzar el Jordán, es grande. ¿Ok? Es grande en tu vida. Vas a subir a otro nivel solamente si tú quieres. Hubo un pueblo entero, una nación entera que quedó muerta en el desierto porque no quisieron seguir la presencia de Dios. Pero todos de los que estamos aquí somos de los de 20 años para abajo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le dicen amén a eso? Nosotros somos de los de 20 años para abajo. De los que iban a cruzar el Jordán. La generación de los de 40 para arriba. Ay, si hubiéramos estado allí, Lisa, ¿qué problema tendríamos nosotras? Pero Lisa tiene más que 38. Eso. 35. Yo hubiera tenido un problema terrible. Y la pastora ni se diga. Pero ¿qué pasa? Para pasar el Jordán había que santificarse. Ya el arca iba de camino. Y cuando ya el arca estuviera al frente, entonces todo el pueblo iba a empezar a caminar. Llega el día de mañana. Ya llegó el día de mañana. Y el pueblo se levantó como un solo hombre. Y la razón, si usted lee el capítulo, que no lo voy a leer completo, pero la razón por la que tenía que ir la presencia de Jehová al frente era porque ellos iban a entrar a un lugar donde ellos nunca habían estado. ¿Okay? A veces estamos en circunstancias en nuestra vida que estamos perdidos. Pero si tú pones la presencia de Jehová al frente, tú vas a saber para dónde tú vas. Pero si tú no pones la presencia de Jehová al frente y tú decides tratar de cruzar el Jordán, porque yo me imagino que todavía al frente del Jordán ellos no tenían entendido cómo lo iban a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios en el cual tú tienes que caminar en fe. El mismo Josué sabía que Dios iba a hacer maravillas
mañana. No sabemos cómo, pero Él iba a hacer maravillas mañana. Y Josué en fe se levanta el otro día con ese pueblo y comienzan a caminar. Y el arca del pacto comienza a caminar en hombros de 12 hombres. 12 sacerdotes llevaban el arca del pacto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué dice Jehová? Yo imagino que los sacerdotes también iban, ok, vamos caminando aquí frente al río. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Dice la palabra que Dios le dijo a Josué: cuando entren los sacerdotes al río y sus pies se asienten en el río. O sea, los pobrecitos sacerdotes iban caminando y se le empezaron a mojar los pies. Iban con el arca del pacto y se le empezaron a mojar los pies. A los líderes a veces se nos mojan los pies y como que se nos tiembla la resistencia. Eso nos pasa a todos. Esos sacerdotes eran tan humanos como cualquiera de los del pueblo. Iban los sacerdotes, iban los levitas, ¿ok? Iban los sacerdotes al frente con el arca del pacto, los levitas atrás, y entonces venía el pueblo. Los levitas eran los adoradores. Aquí tú y yo hemos sido llamados a adorar. No es simplemente los que se paran aquí son los adoradores. Tú y yo somos adoradores. Y iban detrás del arca del pacto, detrás de la presencia de Dios. ¿Ok? Y yo me imagino que cuando ellos comenzaron a entrar, los sacerdotes, y comenzaron a caminar en el río, y se le mojaron los pies, y la orden era simplemente marchen. ¿Ok? ¿Te creen que habían temor en los sacerdotes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ellos iban en obediencia. Ellos sabían que Dios no los había sacado del desierto para dejarlos morir en el medio de Jordán. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando el arca está, que los sacerdotes ponen los pies, asientan los pies en el agua, Jehová dice que la corriente de agua que viene de arriba se va a detener. ¿Y qué va a pasar? El pueblo va a pasar en seco. Amado líder, a veces se nos mojan los pies. It is okay. Está bien que se nos mojen los pies. Pero tú sabes qué, que si tú te quedas quietecito en el medio, ahí caminando, aunque tienes los pies mojados y a lo mejor la rodilla, y me imagino que a lo mejor hasta el pecho, si tú te quedas quietecito, el agua que viene de arriba se va a detener. Y tú vas a ver cómo empieza a bajarte el agua. Que tú sientes que la prueba ya te está llegando al pecho, al cuello, ya está cerca de la nariz. El agua se va a detener. Jehová no va a... Yo le decía ayer a una hermana: tu prueba tiene límite, tu situación tiene límite. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha querido a través de los siglos con toda su gente? ¿Por qué está esto aquí en el Antiguo? ¿Por qué el Antiguo Testamento es parte de lo que nosotros leemos? Porque Dios quiere que tú veas que bajo su poderosa presencia nada se pierde, nada se rompe. Y a veces nosotros perdemos la fe y la confianza. A lo mejor algunos de aquellos gente, algunos de aquellos líderes y sacerdotes posiblemente decían: wow, yo no creo que yo esté muy dispuesto a ahogarme aquí, porque este dijo que nos paráramos aquí en el medio del Jordán. Pero allí habían unos hombres que a lo mejor con temor, a lo mejor sin saber exactamente lo que estaba pasando, porque a veces estamos en el medio de la situación y no sabemos ni por qué están pasando estas cosas, ni cómo esto va a terminar. Pero tu Dios sabe. Tu Dios sabe. Él no te abandona, Él sabe. Él sabe por lo que tú estás pasando, y Él sabe hasta dónde va a llegar el agua. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que se va a abrir el Jordán. No había que hacer ningún ritual especial. Simplemente Dios pidió que el pueblo se santificara. Porque cuando tú te santificas, cuando tú te separas, cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, maravillas pasan mañana. Y ya el pueblo estaba en mañana. ¿Y qué pasó mañana? Había ya un grupo de sacerdotes, 12 hombres, con el arca allí en el Jordán, y se empiezan a recoger las aguas. Me imagino que cuando aquel pueblo vio aquellas aguas recogerse, todos se llenaron de confianza, se llenaron de valor. Pero aquellos sacerdotes se tenían que quedar en el medio del Jordán, en lo que aquella nación
pasaba. Amado líder, a veces para que el pueblo pase al otro lado, tú tienes que mantenerte en el medio del Jordán, en la presencia de Dios. En el medio del Jordán estaba la presencia de Dios, y aquellos hombres lo estaban cargando para que el pueblo pasara en seco. Y aquellos sacerdotes no se movieron de allí hasta que el pueblo pasó en seco. Después que el pueblo pasó, Jehová da la orden. Encima de eso están todavía los sacerdotes ahí. Jehová dice: ahora vayan y busquen, escógete 12 hombres del pueblo, y busquen 12 piedras que las puedan cargar al hombro. O sea, no eran piedritas de las del río, en 12 piedras. ¿Para qué? Para crear un monumento de piedras en el medio de ese río que estaba seco. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos pregunten cómo ustedes pasaron de aquí hasta allá, ellos sepan que Jehová los libró con su mano. Y esta es la prueba. Hay 12 piedras hasta el día de hoy en el río del Jordán que marcan este momento poderoso. Amados, el Dios que tú le sirves es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso que está dispuesto a pasarte al otro lado siempre y cuando tú lleves su presencia al frente. Si tú no llevas la presencia de Jehová al frente, nada va a pasar. Vas a seguir igual. Vas a entrar aquí, vas a salir de aquí y nada va a pasar. Vas a vivir una vida llena de derrota, una vida llena de incertidumbre, porque si no pones la presencia de Jehová al frente, nada va a pasar. Si el pueblo no hubiera puesto el arca si no se hubiera caminado detrás del arca del pacto, todavía estuvieran al otro lado del Jordán. Hubieran tenido que esperar que inventaran los aviones, hacer un aeropuerto en el desierto y entonces brincarle por encima del río. Pero en aquel día Dios iba a hacer maravillas. Y hubo un pueblo, una nación entera que tal vez no recordaba, porque aquellos eran los niños, no recordaban a un Dios poderoso abriendo el mar rojo. En tu generación, en tu dispensación, tú verás la gloria de Dios. En tu vida, en el momento en que tú estás viviendo, tú verás la gloria de Dios. Porque tú eres el testigo que le vas a decir a tus hijos, que le vas a decir al mundo que hay un Dios que restaura. Un Dios que restaura al adicto, un Dios que restaura al alcohólico, un Dios que restaura los matrimonios, un Dios que restaura la vida, un Dios que sana a los enfermos, un Dios que te llena de gozo, de paz. Porque no es simplemente una rutina de venir a la iglesia. Tu Dios es un Dios vivo. Amén, aleluya. Tu Dios es un Dios vivo, que está dispuesto a trabajar contigo, que está dispuesto que tú veas su presencia todo el tiempo. Por eso un día como hoy, hace 2000 años atrás, había un grupo de 120 personas en un aposento alto, yo diría tal vez un lugar estrecho como este, y llevaban 10 días clamando por la presencia de Dios. Llevaban 10 días pidiendo la promesa que se le había dado antes de Cristo subir, donde Él le dijo que recibirían poder, que se quedaran en Jerusalén, que iban a recibir poder. Y un día como hoy, esos 120 que aguardaron por 10 días allí, recibieron el poder y la unción del Espíritu Santo, para que desde ese momento el Evangelio ha sido predicado a toda criatura. Pero todavía nos falta, por eso estamos tú y yo aquí, porque todavía falta. Porque todavía hay trabajo que hacer. Porque venir el domingo a la iglesia es not just to look pretty, verse lindo, ponerme unos zapatos bonitos. Es el día en que me visto un poquito mejor, en que me salgo un ratito de la casa, pero si se extiende el culto, oh my God, que se acabe ya. No, a eso no fue que te llamó el Señor. Santifícate, que mañana Dios va a hacer maravillas contigo. Amén. Joven, adulto, dama, caballero, santifícate. Hay que cruzar el Jordán. No nos podemos quedar en el otro lado del Jordán. Hasta el Señor nos ha guardado en este desierto por 40 años. Ahora vamos a cruzar el Jordán. Y entonces, ¿qué pasó después que pasaron el Jordán? Y ya pusieron el monumento y ¡fu! Se cerró el río otra vez. Ah, ya sabían salir los sacerdotes, se me olvidó. Para los que visualizan.
Ya se habían salido los sacerdotes también. Y no van a decir, bendito, se murieron los 12 sacerdotes con el arca del pacto en el medio del Jordán. No, la presencia de Jehová no se quedó en el Jordán. La presencia de Jehová pasó con ellos al otro lado. ¿Por qué? Porque tu Dios es un Dios personal. Dios no está simplemente cuando vienes a la iglesia. Este es el lugar donde tú vienes a adorarle y a decirle cuán bueno y cuán maravilloso es. Este es el lugar donde tú vienes a escuchar su voz. Pero Él se va contigo de aquí. Él está contigo en tu corazón, esperando, dispuesto a que tú le digas, cambia esto, transforma esto, dame gozo, dame paz, lléname de tu presencia. Yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero ser un Josué. Porque muchas veces la gente piensa que esos héroes de la Biblia fueron allá. No. Leía a Lisa en la palabra que a uno designó maestros, apóstoles, hay de todo. Y Dios quiere seguirte bendiciendo. Pero es cuestión de que tú quieras pasar el Jordán. Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando pasamos el Jordán? Todo paz y tranquilidad. Ya fueron, hicieron camping y entraron a poseer la tierra. No. Pero ya Dios estaba haciendo algo en el otro lado. Los amorreos sabían, alguien les había dicho, que ellos no saben cómo, pero el Dios que servía a esa gente abrió el Jordán. Y los amorreos estaban en el otro lado ya, temblando de miedo. Cuando tú te atreves a pasar el Jordán, tu enemigo va a saber que tú pasaste el Jordán y cómo lo pasaste. Que fue la mano milagrosa del Señor la que te pasó al otro lado. Y tu enemigo va a comenzar a temblar porque sabe que lo que está contigo no es como lo que está con ellos. Por eso puerta que Dios abra, no hay quien la cierre. Amén, aleluya. Por eso situación que Dios resuelva, no hay quien la vuelva a montar. Enfermedad que Dios sane, no vuelve a aparecer. Porque Dios lo que hace, lo hace bien. Amén. Y entonces, ¿qué tenemos? Al otro lado, unos amorreos temblando. Espérate, que esta gente dice, yo me imagino que ya sabían también lo que había pasado allá en Egipto. Que esta gente, espérate, hace 40 años que yo escuché que allá en Egipto pasaron un montón de cosas. Mire, que dividió el mar Dios. Y que Dios viene alimentando a esta gente por 40 años. Todos los días levanta maná del cielo para que se alimenten. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en el lado de acá? Ellos iban a conquistar. Que tu enemigo tiemble. No que tú tiembles delante de tu enemigo. Yo me imagino que con el cruce del Jordán y ver la presencia de Jehová en el medio del Jordán, entró al otro lado un pueblo lleno de confianza, de fuerza. Un pueblo con autoridad. Iglesia, tú tienes autoridad. Amén, aleluya. Tú tienes autoridad. Dice la palabra que lo que tú atas aquí se ata en el cielo. Amén, aleluya. Que lo que tú amarras aquí se amarra en el cielo. Que lo que tú declaras aquí, Dios dice, ok, eso es para mi hijo. Entonces, ¿por qué no declaramos victoria? ¿Por qué? ¿Por qué no declaramos crecimiento? ¿Por qué no declaramos el que vamos a subir a otro nivel? ¿Por qué nos conformamos con simplemente ocupar un asiento más? Y no ser parte de lo que Dios quiere para su iglesia. No estamos llamados a estar sentados ahí. Estamos llamados a hacer algo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Este pueblo tenía que entrar al otro lado porque la ley de Jehová tenía que estar en Canaán para que la gente escuchara de ese Dios poderoso y terrible a lo que estos israelitas les servían. Pero ahí llega el momento que algo había pasado durante el tiempo que ellos habían estado en el desierto y habían descuidado. ¿Cuál era la señal del pacto? A ver si mis estudiantes de primer año saben esta. Y los de segundo también, porque yo le di esa clase. ¿Cuál era la señal del pacto abrahámico? ¿Cuál era la señal que Dios puso cuando hizo pacto con Abraham? ¿La qué? Al octavo día.
¿La que al octavo día? Circuncisión. La circuncisión. Y eso lo habían descuidado en el tiempo que estuvieron en el desierto. Y esta generación de los muchachos de 20 años que entraron, no estaban circuncidados. Pero la marca del pacto era la circuncisión. Y estos muchachos, a esta generación de hombres, que pasó al otro lado del Jordán, todo estaba muy bien, chijichijá, amorreos ahí temblando de miedo, porque venían los israelitas, pero ahora había que meterse en una pequeña inconveniencia. Porque Dios es un Dios de orden, y Dios pacta contigo, y Él hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Entonces la marca del pacto con Abraham era que todos los hombres, al octavo día de nacido, tenían que ser circuncidados. Entonces, Jehová le dice a Josué: circuncida a todos los hombres, porque esa es la marca del pacto. El Señor ha pactado contigo, y Él está dispuesto a hacer su parte. Su presencia siempre va a estar delante de ti, pero tú tienes que hacer la tuya. ¿Y cuál es la tuya? Santificarse. Y la santificación a veces duele. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y si tú no sabes cuál es la manera de Dios, lee las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Entonces, estos hombres todos fueron circuncidados, y en medio de su dolorcito, el Señor los dejó descansar. Porque Dios te raspa la llaga a veces, pero también te pone la curita. Posiblemente lo que haya en tu vida que impide la presencia de Dios en tu vida, a lo mejor te va a doler un poquito. Pero si tú te santificas, maravillas van a pasar mañana. Maravillas van a pasar mañana. Entonces, cuando este pueblo se puso en obediencia y los hombres de ese pueblo se circuncidaron, ¿qué era próximo? La conquista. ¿A quién fueron los primeros que conquistaron? A Jericó. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el orden de Dios, y mire, en Jericó no busques ser mucho, simplemente dar vueltas. Dar vueltas. A lo mejor los hombres de guerra que habían allí decían: ok, ¿cuándo vamos a atacar? Mira, ese es el orden de Dios. No había que atacar a nadie todavía. Los hombres que ya se les había quitado el dolorcito agarraron la espada y ellos iban a atacar. Mira, no hay que atacar. A veces simplemente en la circunstancia, para tú conquistar algo, lo único que tienes que hacer es adorar. Yes, aleluya. Porque eso es lo que hacía ese pueblo, simplemente, mira, tranquilito ahí en meditación, dándole la vuelta. Y Dios le dio la victoria. Sí, Señor. Esa historia está buenísima, así que si ustedes quieren seguir sabiendo qué pasó en el próximo canal, léanse a Josué 6, 7, 8 por ahí para arriba, que está muy lindo. Pero algo pasó después de la conquista de Jericó. Cuando Dios dice que no, es que no. Cuando Dios quiere quitar algo de tu vida, quítalo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para ti. No es capricho, es que Él sabe lo que es mejor para ti. Y cuando Dios te dice no tomes, no tomes. No cojas, no toques, no te lleves. Cuando Dios dice eso, óyelo. ¿Cómo tú ves eso? ¿No te pasa a veces que tú sientes una presencia en tu vida? El Espíritu Santo comienza a redargüerte. Ay, yo no debería hacer eso. Ay, yo no debería hacer esto otro. Ay, eso se llama Dios, escúchalo. Y Dios había dicho que no en algo, para ir a conquistar el próximo lugar, que se llamaba Ahí. Pero que hubo alguien que decidió tomar de lo que Dios dijo que no. Y eso trajo maldición al pueblo. Y el pueblo perdió la batalla delante de un pueblito así. Porque eso es chiquitito. A veces perdemos nuestra batalla. A veces
A veces nos derrotamos simplemente porque no entendemos que Dios dijo, no cojas esto, no te traigas nada. Déjalo todo, suéltalo todo. Y a veces escondemos lo que nos traemos porque aunque sabemos lo que Dios dijo, como quiera lo hacemos, eso trae maldición. Y no solamente te trae maldición a ti, trae maldición a tu casa, trae maldición a tu familia, trae maldición a tu iglesia. Tú no sabes lo que tú desencadenas cuando tú haces lo que Dios te dice que no hagas. No solamente vas a traer derrota a ti, porque el pecado de este hombre, de un solo hombre que agarró algo para sí, trajo derrota a un pueblo que victoriosamente había pasado el Jordán. Pasemos el Jordán, hay que pasar el Jordán. Iglesia, hasta aquí nos ha traído el Señor. Vamos a conquistar. Como individuo, hasta aquí te ha traído el Señor. Simplemente no te quedes al lado del Jordán. Santifícate, que mañana Dios va a hacer maravillas en tu vida. Dile, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Si tu presencia va al frente, yo estoy dispuesto. Si tú pones la presencia de Jehová, si tú pactas con Jehová, Él va a pactar contigo. Porque mi Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple su palabra. Él nunca se adelanta. Mucha gente dirá, pero no avanza. Él no se va a adelantar, pero tampoco se va a atrasar. Dios te da el descanso. Ya hemos descansado. Nos instruyeron, nos dijeron qué teníamos que hacer. Entonces ahora vamos a esperar que la presencia de Jehová pase al frente y vamos a caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a decirle, Señor, hasta aquí ya. Él simplemente no hace nada. Hasta aquí que me afecten mis circunstancias. Hasta aquí que aquel o aquella determine cómo yo me voy a sentir. Hasta aquí que la enfermedad determine cuál va a ser mi estado de ánimo. Señor, reprenda al diablo, tú tienes poder. Un día como hoy bajó unción y poder del cielo. ¿Para qué? Para que tú tuvieras las herramientas para luchar. El arca del pacto va al frente. El Espíritu Santo está contigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marchar. Vamos a marchar. Vamos a estar puestos de pies. Vamos a estar puestos de pies y vamos a estar en comunión. Y vamos a decirle al Señor, que lo necesitamos en nuestra vida. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo y quiere darle su vida al Señor en esta tarde, el altar está abierto. El Señor te está diciendo que su presencia está al frente. Y que Él va a estar al frente y el Jordán se va a dividir. Amado hermano, que ya conoces a Cristo, pero estás simple y llanamente frente al Jordán. El Señor te dice que el arca del pacto, que su presencia está al frente, solamente marcha. Deja el miedo. Al otro lado vas a conquistar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle, Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tu pacto no se rompe. Gracias por recordarnos que tu presencia siempre está al frente, Señor. Y nosotros, Señor, te prometemos que vamos a seguir tras tu presencia. Que vamos a dejar a un lado las indecisiones, lo que nos impide caminar en el Jordán y ver lo que está seco. Vamos a servirte, vamos a dar lo mejor de nosotros, Señor.